Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, amada familia. Dios los continúe bendiciendo. Quien les saluda, la pastora Ani Montero desde la ciudad de Machala. Vamos a continuar con la temática 4 actitudes con las que honramos a Dios. Y hoy vamos a estudiar la primera de las actitudes. Como siempre, recomendarles tener a la mano la Biblia, una libreta de apuntes, sobre todo un corazón dispuesto para recibir palabra de Dios. Les invito a que vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 16, desde el versículo 29 al 36. En Primera de Crónicas, capítulo 16, vamos a encontrar estas 4 actitudes con las que podemos honrar al Señor. Y vamos a tratar de descubrir a través de esta lectura cuáles son dichas actitudes. Leemos la palabra del Señor. Dice el versículo 29, «Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad». El versículo 30, allí encontramos la primera de las actitudes, dice, «Temed en su presencia toda la tierra, y el mundo será aún establecido, para que no se conmueva». Entonces tenemos como primera actitud el temor a Dios. Versículo 31. Y aquí encontramos la segunda actitud. Dice la palabra del Señor, «Alégrense los cielos y gócense la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina». Versículo 32. «Resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene». Entonces, vemos la segunda actitud, que es alegrarse, o en otras palabras, el contentamiento por todo lo que el Señor hace. Como dice la palabra, entonces, como segunda actitud tenemos el contentamiento. Versículo 33. Y aquí encontramos la tercera actitud. «Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra». En otras palabras, la alabanza a Dios es la tercera actitud. Versículo 34. Aquí encontramos la cuarta y última actitud. Dice la palabra del Señor, «Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna». Versículo 35. «Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu nombre, tu santo nombre, y nos gloriemos en tus alabanzas». Versículo 36. «Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad». Y dijo todo el pueblo, «Amén», y alabó a Jehová. Entonces, esta cuarta actitud sería que la predicación de esta salvación viene de Dios y que necesitamos de Él, y de la cual nos habla su bendita palabra con el término proclamar. Vamos a comenzar con la primera actitud, que es el temor a Dios. El día de ayer tocábamos un poquito acerca de esto, cuando el apóstol Pedro nos decía ya en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 17, dice, «Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey». Allí estaba entonces esta primera actitud de temer a Dios. ¿Por qué? Porque, como decíamos ayer, muchas veces le rendimos tributo a personas, le rendimos reconocimiento a una persona que esté en autoridad, y no entendemos que la palabra del Señor nos está diciendo que esta actitud de respeto, esta actitud de honra hacia esas personas siempre debe ser por causa de Dios, con conciencia de que lo hacemos porque somos cristianos, porque queremos honrar a Dios con nuestras actitudes. Es que la palabra
del Señor nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, por medio de Él. Todo lo que hacemos, lo hacemos para agradar a Dios. Lo hacemos en el nombre del Señor, lo hacemos para su gloria. Entonces tocábamos este punto acerca del temor, allí implícitamente, en lo que es la honra a las demás personas, sabiendo que lo hacemos para el Señor. En el libro de Mateo, en el capítulo 15, vemos un evento en el cual el Señor Jesucristo tuvo participación en una conversación con algunos escribas y fariseos, donde los cuales le hacían un reproche al Señor, y el Señor Jesucristo le dio una respuesta basada en lo que dice el libro de Isaías. Pero vayamos al libro de Mateo, capítulo 15, en los versículos del 7 al 9, dice la palabra, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Qué estaba pasando en esta ocasión para que el Señor les recordara lo que dice en Isaías capítulo 29, versículo 13? Y es que Dios les estaba haciendo un reclamo al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías, y les reprochaba su ceguera y su hipocresía. El Señor Jesucristo les hacía un recordatorio a los fariseos y a los escribas de esta palabra, porque ellos estaban reprochándole al Señor cosas como por ejemplo que sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer, quebrantando así sus tradiciones. Y el Señor les dice, en otras palabras, peor están haciendo ustedes, que están poniendo sus tradiciones por encima de los mandamientos de Dios. Y les ponía un ejemplo, diciéndoles en el versículo 3 de esta lectura, el Señor Jesús les respondió, ¿por qué también vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios por vuestra tradición? Y les ponía como ejemplo el mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque los fariseos y los escribas, es decir, los religiosos del momento, decían cosas como, por ejemplo, cuando yo le doy algo a mi padre o a mi madre, cuando yo honro a mi padre o a mi madre, con eso yo estoy ofrendándole a Dios. Con eso estoy sirviéndole a Dios. Con eso estoy adorando a Dios. Y el Señor Jesucristo les dice, no, porque estos son mandamientos de Dios. En otras palabras, le está diciendo, ustedes están obligados a hacerlo por mandato de Dios, pero ponen por encima su opinión más que el valor del mandamiento. Por eso el Señor les dice, así ustedes invalidan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Hipócritas, hipócritas. Bien profetizó el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Siendo esto una evidencia de que se ha perdido el temor a Dios. ¿Cuántas personas hoy en día están poniendo como doctrinas sus propios ideales, sus propios pensamientos, lo que para ellos les parece correcto, pero que al final son reglas de hombre? Pero las imponen como si fueran doctrina. El Señor nos dice que esto es una hipocresía. Pues en vano me honran, dice el Señor, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Amada familia, cuando nosotros queremos poner nuestras propias costumbres por encima de lo que la palabra nos enseña, caemos en un legalismo y la Biblia nos está acusando de hipócritas. Nos acusa de ciegos por no ver lo que realmente importa, que es el temor a Dios. Que lo que realmente importa acá es que estemos honrando a Dios con nuestros actos y no con nuestras tradiciones. No a lo que la gente pueda decir, no a lo que las personas puedan considerar correcto o no correcto, desviando nuestra honra más hacia los hombres que hacia Dios. Dios nos ha dejado claramente establecido en su palabra cuáles son sus deseos, cuáles son sus mandamientos. Y es que sus mandamientos no son gravosos, como dice en primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Queremos honrar a Dios,
La palabra nos presenta un mejor camino. Nos dice que podemos hacerlo honrando a su Hijo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 23, dice la palabra del Señor, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, ¿queremos honrar a Dios? Tenemos que, ante todo, tener temor hacia lo que su palabra nos enseña. Y si algo nos enseña es que debemos honrar a Jesucristo. Que nuestra predicación sea Jesucristo, que la gente conozca a Jesucristo. Más que una condición o apariencia, debemos presentar a Cristo como la verdadera opción, como el verdadero motivo de nuestra vida y de nuestra salvación. Amén. Bueno, amada familia, continuamos el día de mañana con la segunda actitud con la que honramos a Dios. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.